Buenas noches, bienvenidos a las luces de la ciudad, aquí en 7 Televisión. Vamos a desgranar la actualidad malagueña y nacional, como hacemos cada semana. Tendremos hoy en nuestra tertulia a Laura Teruel, profesora de periodismo en la Universidad de Málaga, y también a Domi del Postigo, sobradamente conocido, comunicador que ahora dirige el programa Días de Andalucía en la Radio Pública de Andalucía, en Canal Sur, las mañanas de los fines de semana. Además de nuestra tertulia vamos a tener también dos columnistas, Curro Troya y Fernando del Valle. Ya verán la pimienta que traen sus columnas que oiremos a lo largo de este programa. Y en la sección de entrevista contaremos hoy con José Luis Ruiz Espejo, que es el secretario provincial de los socialistas malagueños, con el que hay mucho de lo que hablar, no solo de la situación dentro del PSOE, que también, sino de la actualidad malagueña. Pero bueno, todo esto será después de nuestro punto. Dicen los gurús que dentro de unos años vendrá una época de desmadre y derroche, fiestas, alcohol y desinhibición. Un desquite, algo así como los locos años 20 del siglo pasado. Ojalá acierten y que nos pille con ganas, salud y algo de dinero en los bolsillos. La felicidad es mirar al horizonte, a veces, sí, porque entre tanto el presente es negro, tenebroso y tiene el color de un virus que se ha aliado con la burocracia, la desidia y los gobernantes torpes. Ahora no hay vacunas suficientes. No se ha inmunizado ni al 3% de la población. Que los laboratorios querían ganar mucho dinero ya lo sabíamos. Que ganen lo que sea. Lo que no sabíamos es que la compra centralizada de la Unión Europea iba a resultar un fiasco, insuficiente. Las comunidades se quejan de que no hay vacunas. Cuando las han tenido, las han administrado a un ritmo de tortuga coja y anciana aquejada de parálisis. Impresentable. La pandemia avanza y no pocos municipios de Málaga, como Marbella, ya están cerrados y solo permanecen activas las actividades esenciales. Pena de ciudades rotas y vacías, alanceadas por cartelones de Se Traspasa. Málaga capital se acerca a la tasa 1000 de incidencia. Todos conocemos a alguien infectado o en incertidumbre, a alguien herido o muerto. Estamos rodeados. Por eso hay que extremar la prudencia, la distancia, la mascarilla siempre, interacción la mínima. Si queremos compañía, que nos la hagan nuestros sueños, los personajes de las series o los libros. Ya habrá tiempo de hacer amigos, de rescatar la complicidad de los de siempre, de abrazar, de convidar a comer y a brindar, de patear salarios regalando efusividad, de apretujarse en unas rebajas o en una taberna. Tiempo habrá de ir a la Rosaleda, sí, pero cuando salgamos de esta. No mejores, majaras, no pobres, pero diezmados, pero ojalá vivos y con ciertas ganas de vivir, prestos a aprender a bailar el Charleston si hace falta. Bueno, después de nuestro punto retomamos ya sin más preámbulos nuestra tertulia de hoy. Como les decía al principio, con Domi del Postigo y Laura Teruel. Estábamos hablando de el panorama que tenemos encima, esa tasa de incidencia de casi 1000 casos por 100.000 habitantes a la que ya se acerca Málaga, aunque ha bajado un poquito el ritmo de contagio, o por lo menos de cuando nos lo van notificando, ¿no? Otras localidades de la provincia, como Marbella, sí están cerradas, tristes, con todos los servicios esenciales clausuradas. En fin, tenemos también el pequeño lío del suministro de vacunas, esa controversia que tiene la Unión Europea con la compra de dosis que no parece que vayan a llegar al ritmo adecuado y que se preveía. Bueno, Laura, por empezar por algún sitio. Buenas noches. No sé por dónde prefieren empezar, por este menú días lujoso. Y buenas noches. Bueno, yo muy preocupada, muy preocupada. El clínico de Málaga, el hospital clínico, tiene la mitad de sus camas ocupadas por pacientes COVID. Pero el resto del mundo sigue enfermando de otras cosas, ¿no? Y no olvidemos que una de las medidas por las cuales se defendía el confinamiento en marzo y por el que ahora se habla de todo este tipo de medidas restrictivas de movilidad, no era solo para que no nos contagiáramos, sino básicamente para que no saturáramos los hospitales, porque el resto de patologías no iban a desaparecer. Y tristemente los hospitales están saturando. Y eso está conllevando que haya otras muchas enfermedades que no están siendo atendidas como merecen, ¿no? Como necesitan. Así que preocupada, preocupada.
Hemos visto el anuncio de la Junta de Andalucía, el consejero de Sanidad, de que se iban a trasladar probablemente, si llega el caso, enfermos de Málaga a centros sanitarios de Almería y de Córdoba. Y también, que lo dijo el presidente de la Junta el otro día, se iba a recurrir a la sanidad privada. Ahí hay mucho que hablar. Yo no sé si hay también un negocio por parte de la sanidad privada, bendito negocio si nos curan a todos, no sé, pero que es muy compleja la situación, ¿no, Domi? Hay muchos flecos, ¿no? La situación es compleja y lo sabíamos. Punto 1. Punto 2. Respecto a la etiqueta de pública-privada, la sanidad pública sigue concertando con la privada, tanto para hacernos pruebas o para intervenciones concretas que se hacen a lo mejor en algún centro delegado de sanidad privada. Lo estaba haciendo antes, lo sigue haciendo ahora. Mucha más lógica tendría hacerlo ahora si la situación es de emergencia. Entonces, yo entiendo ese debate que está ahí, que es eterno, ¿no? Ojalá no hiciera falta la privada porque la pública fuera tan excelsa en su organización y en su actividad práctica y en su eficacia como para que no hiciera falta, al margen de la libertad legítima de cada cual, si se lo puede pagar, ¿no?, de tener sanidad privada. Pero las cosas son más complejas, Y yo creo que en una situación de emergencia, todo lugar de salud que pueda ser útil para actuar con un ciudadano cualquiera, pues que se utilice. Respecto a las cifras de saturación, el COVID, lo que de verdad, el gran reto que de verdad plantea es romper los sistemas sanitarios. Si el COVID no planteara ese reto, las sociedades se plantearían otra manera de combatirlo, ¿no? Pero es que esa es la médula de todo, del problema económico, de los comercios cerrados, la médula de todo esto es que el COVID ataca directamente al núcleo de la sostenibilidad sanitaria de los países. Claro, lo gravísimo sería ver gente en la calle delante de hospitales, como hemos visto por ejemplo en Lima, Perú, en la anterior etapa del primer confinamiento, incluso llegando a morir en las aceras delante de los hospitales porque nadie cabe, o no hay que irse a Lima, Perú. Lo vimos en el Mount Sinai de Nueva York, en el hospital estadounidense, donde se agolpaban los camiones frigoríficos de color blanco que se hicieron famosos porque había incluso cadáveres en los pasillos. Esto, que es un tema que no nos gusta ni siquiera afrontar en debates públicos, ya ocurrió, ya estuvo ahí, e insisto, es la médula del reto que plantea a las sociedades modernas, e imagínate a los países que no tengan una estructura sanitaria pública medianamente sostenible y sostenida, es que los sistemas de salud no se hundan. Pero por lo que tú comentabas antes, no solo por la propia violencia del virus o virulencia del virus, valga la redundancia, sino porque hace que se abandonen otras patologías, se desprogramen intervenciones que ya estaban previstas, ¿no? En algunos sitios se está incluso descuidando lo que son la atención o las citas para oncología, para cosas graves, ¿no? Sí, es que el problema es complejo, pero yo ayer, cuando veía al presidente anunciar que se iba a disponer de recursos de la sanidad privada, me pareció que eso no era algo nuevo. Me fui a la hemeroteca y efectivamente con las medidas de la primera ola, cuando llegó el coronavirus, ya se permitía hacer uso de la sanidad privada. Entonces ayer se le dio una importancia a esta medida cuando ya era algo factible y que lo permitía el estado de alarma, pero que no se había hecho uso hasta ahora, afortunadamente, porque se había conseguido contener con los recursos públicos. Las críticas vienen, y yo comparto, que lo que hay que hacer es fortalecer, robustecer el sistema de salud público y no que en Andalucía lo llevamos años padeciendo, y Málaga es la provincia española que creo que tiene el índice de camas privadas más altas con respecto a las camas públicas, o sea que en Málaga sabemos perfectamente de lo que hablamos. Y el más bajo de públicas. Sí, y con menos personal de enfermería. Entonces, claro, ante una pandemia, pues hay una opción, que es levantar un hospital de pandemia, y otra que decir, esto está haciendo aguas, o mejor dicho, no hace aguas por el compromiso del personal, pero no por la capacidad de las instalaciones. Entonces, la capacidad de la UBI es elástica, o sea, el clínico, por ejemplo, ha utilizado su cafetería como la ha convertido en parte ambulatoria. El Hospital del Guadalhorce ha suspendido la cirugía ambulatoria
para tener a más pacientes. O sea, hay una parte en la que el sistema es esponjoso y puede adaptarse a una mayor demanda, pero esto no se puede, no puede echarse todo a la espalda de los trabajadores públicos, que están muy comprometidos pero están exhaustos. ¿Tirar de la sanidad privada? Vale, están ahí, son sanitarios, han estudiado igual que los demás, tienen capacidad, pero yo creo que sería interesante que esto sirviera para repensar a largo plazo hasta qué punto se ha menguado el sistema sanitario andaluz público, ¿no? Y bueno, coincido con lo que ha dicho Domi, de que esto no se puede ocultar, de que el problema de esta pandemia es cómo está agotando los recursos por encima de la gravedad de la misma, porque sigue sin subir especialmente, afortunadamente, la letalidad del virus. El problema es que es muy contagioso y que las nuevas cepas son muy contagiosas y que agota los sistemas, ¿no? Vemos los sanitarios ya extenuados. Había una enfermera del regional pidiendo, por favor, ya no podemos más, ya ni los aplausos ni nada nos da moral, ¿no? Son humanos y están agotadas. Sí, hablabas tú de la mengua de los recursos sanitarios públicos. Málaga lleva soportando durante lustros la mentira, el camelo y las falsas promesas en torno al tercer hospital. Ahora parece que hay más papeleo, más marketing, pero eso tampoco avanza. El tercer hospital prometido hace 15 años o algo así, y que no se hace. Y Málaga es una de las que tiene menos camas públicas por habitante, y por eso hay tanta sanidad privada aquí, tantas clínicas que se han establecido al olor del negocio. Clínicas y hospitales privados que también presentan saturación. Ya antes de la pandemia también había mucha saturación, pero bueno, sus recursos bienvenidos sean. También, ¿no, Domi? En los primeros decretos del gobierno de la Arma ya se decía que el Estado podía tomar, en el sentido clásico o moderno, los recursos privados que pudieran interesar al bien común, ¿no? Bueno, de la misma manera que se hizo aquí en Andalucía con alguna infraestructura privada, como fue el Hotel Alcora, creo recordar, en Sevilla, ¿no?, que se medicalizó y tal. Quiero decir que ya hemos visto actuaciones de este tipo, ¿no? Se llegan a acuerdos que son ofertas que no se pueden rechazar, como diría Coppola, ¿no? Entonces, insisto, al ciudadano lo que le debe importar sobre todo es la utilidad y la eficacia real de las decisiones que se tomen cuando hay una situación de emergencia. Yo creo que esta lo es. Luego hay mucho que matizar. Decía Laura, han estudiado igual que los demás, refiriéndose a los profesionales, y es absolutamente cierto, claro, de la privada, no solo eso, si son los mismos de la pública, en una cantidad enorme. O sea, Dios mío, aquí se juega, vuelvo a lo mismo. No nos engañemos, ¿no? O sea, quiero decir, no se trata de que sean ni mejores ni peores en un momento determinado, sino que es verdad que son negocios que van por vías paralelas, aún siendo el mismo negocio, ¿no? Uno está pagado con los impuestos de todos y el otro está pagado con los impuestos de todos más los abonados que son clientes, ¿no? Y bueno, y ya está. Pasa un poco como con la educación concertada. Sobre eso se me ocurre de vez en cuando algo que es que no me cuadra la ratio. Por ejemplo, en Málaga, ¿por qué si cada vez hay más clínicas privadas la sensación no es de que la pública está más descongestionada? Es algo que no entiendo. No sé si el problema es de gestión, si cada vez hay más gente que se deriva de manera natural por voluntad propia a las privadas para hacerse una analítica de prevención, un chequeo, etcétera, o para sus propios males de salud. ¿Por qué la pública? Pues ahí hay dos cosas. O hay gente con doble militancia, claro, con doble tratamiento. ¿No os habéis hecho nunca esta pregunta? Sí, o probablemente porque se han quedado muy obsoletas las instalaciones de la pública. Que la reforma de la urgencia o el invadir las cafeterías para ganar espacio es una cosa muy loable, pero a lo mejor es que ya veníamos de una infraestructura muy acogotada, ¿no? Pero es verdad que hay demasiada gente. Te va a una urgencia por algo leve, a una clínica privada, y hay muchísima gente esperando también. O sea, la sensación del ciudadano es que está todo un poco en el ámbito de la sanidad masificado, ¿no? Bueno, yo es que hoy vengo un poquillo, lo tengo que decir, Proceda. Vengo un poquillo revuelta con el ciudadano, levantisca con el ciudadano. Venga, vamos a darle al ciudadano que... Mira, voy a jugar al ciudadano. A nosotros nos ven personas, no ciudadanos. Malagueños, malagueñas, hemos sido tremendamente responsables en el cumplimiento de las normas, pero llevamos casi un año y eso pasa factura en una relación amorosa, imagínense, en el cumplimiento de esto, ¿no? Y me contaban muchísimos conocidos, familiares, amigos, casos de ir a plantarse a un ciudadano mucho en el médico de cabecera
vengo que me haga usted una prueba porque llevo una semana con fiebre. Alma de cántaro, ¿qué hace usted en el médico, en la sala de espera, si tiene fiebre? Para eso se atienden las consultas telefónicas. Que usted se lo quiera decir en persona a su médico, no es el momento, no es la coyuntura. Ha estado usted 20 minutos en la sala de espera rodeado de gente, ha venido de su casa, se toma un café en un bar y me está viendo a mí facultativo que estoy aquí aguantando el tipo desde el año pasado para intentar que esto no se descontrole. Entonces, hoy tenía ganas de decirlo y espero que las personas que nos vean entiendan que siempre he dicho y siempre he defendido la responsabilidad mayúscula que hemos tenido, pero que entiendo que al año de aguantar esto, el cansancio hace que cometamos este tipo de errores que son muy perjudiciales para todos, ¿no? Hoy leía que el 24%, solo el 24% de los casos de coronavirus en Málaga son trazables, o sea, uno sabe, pues me ha contagiado mi prima o me he contagiado el 75% o no. Claro, si seguimos así, esto lo dificulta mucho, lo dificulta enormemente este tipo de conductas, ¿no? O entre que te hacen una PCR y te dan el resultado, no puedes salir a la calle, ¿no? Entonces yo reflexionaba, aparte de este momento, llamar la atención un poco a mis paisanos y a mis paisanas, si con las medidas que tenemos, ¿qué podemos hacer para refrescar el compromiso que tenemos con el control del virus, que realmente al año es difícil, ¿no? Entonces yo no sé si a lo mejor el confinamiento más severo nos actualizaría un poco y nos revitalizaría y volvemos a controlar un poco más lo que de nosotros depende, ¿no? Porque ahora, si queréis, hablamos con creces de lo que depende de la política, pero de lo que de nosotros depende yo creo que la gente está un poco cansada y relajamos ciertas pautas, ¿no? Parece que en esa especie de contrato social el ciudadano en buena medida ha cumplido, ¿no? Aunque las imágenes de 12 descerebrados que organizan una fiesta sin mascarilla, sí, bueno, pero claro, son tan esporádicas que por eso son noticias. Sí, pero mira. Entonces, una vez que el ciudadano ha cumplido, echa de menos qué le pasa a las autonomías tanto exigir el confinamiento y no hacen lo que está en su mano. ¿Qué le pasa al gobierno central que no reacciona y decreta el confinamiento si es que hace falta? ¿Qué pasa? Sí, te voy a contestar las dos cosas lo más rápido que puedo. Mira, tienes mucha razón, Laura. No. Esos descerebrados que tú dices, luego van a casa y se sientan con el padre y la abuela. Y el padre y la abuela no se lo reprochan. Cuidado, ¿eh? O sea, las cosas no suceden porque sí. Es una cadena de contagio y está muy bien estudiada. Son del clan de los descerebrados, entonces. No, está muy bien estudiada, aislados. Es complejo, las relaciones sociales son complejas. Hemos perdido un poco el nivel de alerta máximo en el que estábamos. Te decía que por una fiesta la tentación muchas veces es culpar. Es que la gente no hace caso. Son noticias precisamente, lo repito, porque en un país de 40 y tantos millones de habitantes esas conductas son tan esporádicas que por eso salen en el telediario, porque es que casi no se dan. Sí, pero mientras que son esporádicas, entre comillas, y también salen las que sabemos, las consecuencias que tienen no son esporádicas, son contundentes. Entonces, insisto, las reuniones familiares son peligrosas porque hay un familiar que contagia, ¿vale? En una reunión familiar donde puede haber 20 personas, con que haya un familiar claramente contagiado, va a barrer porque van a estar sin ventilación y sin mascarilla, riéndose, echando gotitas, etcétera, mientras comen, mientras luego o se toca. Es que es así, nos guste más, nos guste menos, es así. Es ciencia, está comprobado, está estudiado y está advertido. Entonces, si quienes están en esa reunión familiar han ido, punto 1, podían no haber ido. ¿Se han quitado la mascarilla? Punto 2, podían no habérsela quitado. Efectivamente, después de la copa de vino, el cariño, la falsa sensación de confianza han estado con este joven o con no joven que iba contagiado. Se produce de nuevo el reverdecimiento de la cadena. Y el bichito, si fuera una película de dibujos animados, lo veríamos encantado. Porque ahí está funcionando magníficamente. Sí, en su salsa. Mira, ahora se debatía si deberían cerrar las escuelas, que yo adelanto que no soy partidaria para nada de cerrar las escuelas porque alimenta la desigualdad, bueno, por un montón de motivos que si queréis lo abordamos. Gente que no está llevando a sus niños al colegio, le digo, bueno, y si no lo estáis llevando, ¿qué hacéis? Se quedan con los abuelos. Eso sí que es peligroso, dejarlo con los abuelos. Bien, entonces, ahí tenemos muchos problemas de una sociedad que tiene problemas previos que no ha atendido. Hablábamos de la fortaleza de la estructura sanitaria, podemos hablar de la conciliación en la que yo me veo de cabeza con mis hijos permanentemente, por ejemplo, y mi mujer igual, o la madre de mi hijo. Quiero decir con todo esto, que por ahí está lo de los descerebrados. Y luego planteabas otra cuestión, que era la de las autonomías, lo de pedir o no. Vamos a ver, es que
imagina que tú tienes de 103 pueblos que hay en Málaga, como ha ocurrido, algunos, no en rojo, en Granate gritando, ¿no? O sea, gritón, en Granate gritón. Entonces, a lo mejor eso claramente necesita un confinamiento, ¿vale? Yo no digo que no haya interés en toda la política, no va a haber interés en la política de quitar a un ministro en plena pandemia para ponerlo, y encima lo aplaudimos todos porque hace ya mucho tiempo que hemos entrado, sobre todo los analistas, en el razonamiento de la pericia política, ¿no? Pero cuando te quedas solo siendo un españolito de a pie, esas cosas no están bonitas, y cuando te quedas como un españolito de a pie, a lo mejor tiene sentido que cualquier político tenga la herramienta de que ese Granate chillón lo pueda cerrar inmediatamente. ¿Por qué no suceden estas cosas con mayor coherencia? Bueno, porque la política tiene razones que el sentido común no entiende, ¿vale? Y a la política le va bien así, ¿vale? De acuerdo. Pero no es tan baladí esa discusión desde mi punto de vista. Está politizada, sin duda, y en algunos casos se utilizará políticamente y partidistamente, sin duda. Pero no le falta sentido común en algún aspecto. Bueno, yo creo que las comunidades autónomas han sido bastante cobardes en la aplicación de algunas medidas y además se han mirado una a otra de reojo a ver si nadie se queda solo tomando una medida contundente. Eso está clarísimo y es por un puro cálculo electoral de no quedar erosionados como gobierno. Vamos. A mí me ha gustado mucho, está relacionado, pero veréis cómo llego. Los terremotos que ha habido en Granada, de nuestros vecinos, el alcalde creo que era de Santa Fe, una noche dijo, mañana no hay colegio. Y dijo, yo sé que, y lo dijo, no tengo competencia porque la escolarización no es responsabilidad del alcalde de un pueblo, pero yo no puedo permitir que los niños vayan al colegio hasta que no revisemos los daños de la infraestructura. Y yo dije, ole por este alcalde. Ha tomado una decisión que puede ser incluso ilegal, pero pensando en el bienestar de sus vecinos. Claro. Y yo creo que cuando veo a los alcaldes, bueno, a los alcaldes no, perdón, a los presidentes autonómicos, a los consejeros, a Juan Marín, pedir mayor contundencia al gobierno de Pedro Sánchez y hacer ese tira y afloja, creo que todo redunda en este cansancio pandémico, en esta fatiga que hace que nosotros mismos estemos ya un poco relajados, ¿no? Y me meto ahí, aunque realmente yo creo que las personas del entorno del que me rodeo saben que soy extremadamente cumplidora y que no me quito la mascarilla ni con mis padres, nunca jamás, ¿no? Pero es cierto que la gente te dice, ay, ¿cómo le va a pegar tú? Es como que si tú quieres a tus padres no le vas a pegar el virus, que esto no va de cariño, que esto no va de cariño, que esto va de otra cosa. Entonces estamos todos tan cansados que relajamos conducta. Entonces yo me planteo si un confinamiento, siendo doloroso, traumático, difícil para la familia, arruinaría o empeoraría la situación económica de la empresa, aunque febrero es un mes malo, o sea que no sería el peor mes para cerrar, nos volvería a poner el chip a la ciudadanía. Además es que lo está aconsejando mucho de los técnicos, un confinamiento corto, que fuera efectivo y que bajara un poco la curva. Tiene que durar lo que tiene que durar, o sea, como mínimo, digo por la cortedad, ¿no? O sea, como mínimo tiene que durar el proceso de un contagio a partir del día que se decide. Sí, ¿no? que sin intención política de que fuera de 2 meses ni nada de eso, sino corto, pero por lo menos para bajar algo. Corto también porque no se puede parar tanto la actividad económica. Tenemos la estadística diaria, ¿no? El confinamiento también es algo relativo, también, porque ahí dice, Portugal se confina y España no. El confinamiento de Portugal es con tiendas abiertas, con todo abierto. Claro, ¿Qué es confinar? ¿Qué es confinar? ¿Qué es confinar? Claro. Bueno, estamos tardando mucho en oír la columna de esta semana del gran Fernando del Valle, director de ABC Andalucía. Vamos a ello. Como buen sanchista, el alcalde de Torremolinos se ha tomado el estado de alarma para hacer lo mismo que su idolatrado jefe de filas, lo que le da la gana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva meses utilizando las prerrogativas que le regala la anómala situación legal a la que obliga la pandemia para evitar rendir cuentas de su gestión y saltarse a la torera las peticiones que le hace el Consejo de Transparencia. Es que ¿a quién se le ocurre? Pues no quieren que explique qué uso le da al Falcon o si invita no a sus amiguetes a sus residencias públicas de verano, esas de Lanzarote o de Doñana, qué cosas. Pero no solo eso. José Ortiz también se ha fijado en otra cualidad que distingue al egregio gobernante al que tanto admira, saber colocar a los colegas. Ya hay algún muchacho del Estudiantes, de los que botaban la pelota junto al líder, con magro salario a cuenta del erario público. Pues qué narices, en Torremolinos igual. El progresismo es esto, ha debido de pensar el autodenominado Macron de la Costa del Sol, sostenido en el poder gracias a una de las mayores amalgamas de tránsfugas que se han conocido nunca.
Y así no ha tenido empacho en crear una plaza de asesora jurídica en la empresa de limpieza municipal con el nombre ya puesto para una ex viceconsejera de la Junta Socialista, secular mano derecha de Luciano Alonso y, oh sorpresa, sanchista como el propio Ortiz. Un concurso a la medida, varios candidatos eliminados de principio y un solo contrincante en la fase final que debió de terminar el pobre abochornado cuando el tribunal le dio su nota. Hombre, ¿qué quería usted si aquí lo hemos traído para figurar? Resulta curioso que 2 años después del cambio político en la Junta, la dirigente socialista beneficiada, a pesar de haber liderado también esa fundación pública que se llama Andalucía Emprende, no haya encontrado aún otra vía para el emprendimiento, el suyo, que no sea un sueldo público. Pensábamos que corrupción, en tiempos de pandemia, era saltarse la cola a la hora de recibir las vacunas. Mi certeza de hoy es que hay enfermedades mucho más antiguas que el COVID para las que nunca se encontrará la cura. Que el populismo, que quiso ser el medicamento contra los excesos, tiene los mismos males perfectamente inoculados y que a fuerza de tragar lo han conseguido. Hemos llegado a la inmunidad de rebaño, pero la NAR. Bueno, ahí estaba Fernando del Valle hablándonos del enchufismo, en este caso de Torremolinos, donde se está creando empleo público sin parar. No sabemos si bajan las cifras de parados. Que son, ¿no? Han salido hoy, son tremebundas, en Málaga. Mira, yo también te digo que hay un ayuntamiento que está contribuyendo porque el paro en Málaga alcanza el 19,32% de la población. Oye, le aplaudimos, ¿no? Es que este alcalde a lo mejor es que tiene mucha gente en la que confía, ¿no? Son cargos de confianza, es confiado, pues... Es por discutir de vez en cuando con Laura. No creo que hayan ido muy mal estas cifras de la EPA Málaga, ¿eh? Pero bueno, eso si quiere lo podemos mirar, creo que no. Un 20% de parados, claro. Pero no, Andalucía tiene, Andalucía tiene 900 y pico mil, o sea que seguimos un poco arrastrando lo del millón, eso acaba en... Pero no creo que estas hayan sido especialmente malas. Espérate a los ERTES, porque ya sabes que no se computan los ERTES como parados. Efectivamente, no están parados. Pero tú sí sabes bien que hay toda una literatura periodística en diversos géneros, ¿no? Sobre todo como puede ser la opinión o la crónica, etcétera, de los géneros periodísticos. Y aquí ha habido algún símil que ha hecho el gran Fernando del Valle, como tú has dicho, que ha sido especialmente afortunado. Lo del Macron de la Costa del Sol es sublime. Que yo creo que cualquier lector o cualquier oyente agradece, ¿no? Cargado de sentido del humor. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Yo os voy a dejar momentáneamente, pero no os hagáis ilusiones, que luego volvemos. Me voy a ir a conversar con José Luis Ruiz Espejo, que es el secretario provincial. Hombre, jugoso. Va a estar jugoso. Secretario provincial de los socialistas malagueños, con el que vamos a charlar sobre muchos proyectos de Málaga y sobre la actualidad siempre efervescente de ese partido socialista en el que parece que está en cuestión Susana Díaz y su candidatura o no a la presidencia de la Junta de Andalucía. Pues para allá me voy. Hasta ahora. Bueno, hacemos un alto en nuestra tertulia. Como les comentaba antes, ya estamos aquí en nuestra barra, en esta sección, aquí en Las Luces de la Ciudad, en 7TV, donde compartimos un Málaga con un invitado. Esta semana tenemos con nosotros a José Luis Ruiz Espejo, que es el secretario provincial de los socialistas. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Nada, encantado de compartir un ratito más contigo y con la audiencia de 7 Televisión. Muchos asuntos que abordar con José Luis, que es un hombre al cabo de la actualidad y con una gran responsabilidad. El primero, José Luis, lo hablábamos también fuera de cámara, es como no podía ser de otra manera, la pandemia que nos azota. Me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿qué te parecen las medidas que se están tomando? Por hablar primero de las más cercanas, ¿qué te parece la política que está llevando a cabo la Junta de Andalucía? Bueno, en primer lugar, mostrar nuestra preocupación por las cifras que estamos viendo de contagios, especialmente en los últimos días, ¿no? Tanto en toda España, pero especialmente en lo que nos compete, ¿no? En Andalucía y en la provincia de Málaga. Últimos días en que prácticamente en Andalucía no se ha bajado del entorno de los 5.000 contagios diarios, en Málaga en torno a los 1.000 contagios diarios, ayer más de 1.300, y que han supuesto que la presión hospitalaria en este momento sea muy preocupante, ¿no? Y nos lo están diciendo los propios sanitarios. Hemos visto declaraciones de los colegios profesionales, declaraciones de los propios sanitarios, enfermeros y enfermeras, y de los propios médicos y médicas, de que haciendo un llamamiento casi desesperado a la población para que se autoconfine, para que evitemos
interacciones sociales para bajar esta tasa de contagio por la presión hospitalaria que están sufriendo, ¿no? Por tanto, viendo con preocupación todo este aumento de contagios y la presión que hay en nuestros centros hospitalarios, que prácticamente las camas ocupadas en un gran porcentaje por personas con COVID-19. Las medidas. Creo que se ha reaccionado tarde en Andalucía, ¿no? Y eso lo hemos dicho en alguna ocasión. Se ha reaccionado tarde porque es la tercera ola, por tanto ya sabíamos qué pasó en la primera ola, qué pasó en la segunda ola y qué ha pasado en esta tercera. No se puede negar la evidencia que ya sabíamos de que el aumento de las interacciones sociales, de la actividad, iba a llevar a este nuevo incremento de los casos. Lo advertimos antes de Navidad y esa apertura que se produce en Navidad, en algunos casos algunas irresponsabilidades, ¿no? De hacer llamamientos casi a salvar la Navidad de cualquier manera, a esos casos de poner en marcha alumbrados para hacer un reclamo a la población. En fin, había que haber tenido quizás mantener la actividad económica, que no se podía frenar, pero haber mantenido ciertas restricciones de grandes multitudes, ¿no? O actos multitudinarios. Y evidentemente mucha irresponsabilidad en algunos casos de incumplimiento de las normas, ¿no? Hemos visto denuncias de fiestas ilegales. Evidentemente habría que haber hecho más trabajo, ¿no? Todo eso ha llegado al incremento de casos, que lo sabíamos, por tanto se ha reaccionado tarde, había que haber reaccionado un poco más temprano, haber limitado algunas o haber restringido algunas actividades previamente para evitar que tengamos que llegar de nuevo a una limitación en algunos municipios prácticamente total, excepto las actividades esenciales, ¿no? Que es lo que estamos en este momento. Por tanto, medidas que han llegado tarde, que se ha reaccionado mal, porque se debía haber previsto con anterioridad y que todavía quedan medidas que se pueden seguir ampliando para evitar de que siga aumentando la presión hospitalaria. Y luego, en cuanto a las medidas de carácter de planificación o anticipación que está tomando la Junta, como esta medida de los 7.500 camas previstas y demás, o por si llegamos a los 7.500. Bueno, en Málaga hemos echado de menos que se pongan en marcha infraestructuras sanitarias que ya están terminadas, como por ejemplo el Hospital de Estepona, y que el Carranque, que hay previsto ampliar esas camas, o la residencia de Marbella, son instalaciones que se han creado y que está bien tenerlas por si hace falta, pero evidentemente lo primero es las instalaciones hospitalarias, ponerlas en marcha, como el Hospital de Estepona, ¿no? Y, en segundo caso, tener ya previsto dotación de profesionales, de personal, porque si se amplían el número de camas, pero no se amplían los profesionales, ¿quién va a atender esas camas, ¿no? Esa es una preocupación de los sanitarios en este momento, ¿no? Así que creemos que falta anticipación por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía y hay que tener previsto finalizar o poner en marcha esas instalaciones hospitalarias como el Hospital de Estepona, que está finalizado, y tener previsto la contratación de profesionales y además que estén formados en la atención a personas COVID. ¿Crees tú que el Gobierno central está haciendo dejación de funciones, que está tardando en actuar, que está esperando el clamor de las comunidades en pos de medidas más duras o de un confinamiento? Se está haciendo también críticas al Gobierno central, por eso que parece que no quiere tomar decisiones. Sí, pero bueno, yo creo que el Gobierno central, cuando precisamente asumió el mando único a partir del mes de marzo, las críticas eran que había asumido el mando, que no dejaba, o que había limitado competencia a la comunidad autónoma. Eso se ha dicho aquí desde el Gobierno de Andalucía, ¿no? Y ahora que lo que se hace es aprobar un estado de alarma con unos instrumentos para que las comunidades autónomas puedan ejercer sus competencias a través de esos instrumentos que ha previsto el estado de alarma. También se criticó que se hubiera prorrogado hasta mayo y ahora estamos viendo cómo está haciendo falta, ¿no? Y ese estado de alarma todavía no se ha completado todas las medidas que él mismo prevé. Por tanto, antes de exigir nuevas medidas, vamos a agotar las que tiene previsto el estado de alarma. En este momento hay municipios en la provincia de Málaga que están prácticamente como confinados porque están cerrados perimetralmente, están hasta las 10 a partir de las 10 de la noche toque de queda y limitada toda la actividad que no sea esencial, ¿no? Por tanto, prácticamente... ¿Cómo crees que ha sido la gestión de Salvador Illa? Si te puedes abstraer un poco de que sea correligionario. Bueno, difícilmente me puedo abstraer, pero yo creo que
como en cualquier gestión, ha podido tener aciertos y errores, como en cualquier gestión, ¿no? Pero yo creo que, dada la dificultad de la situación en la que se llegó en España y en todo el mundo con el tema de la pandemia, las medidas que se adoptaron, y yo creo que la actitud que ha tenido en toda la gestión al frente del Ministerio de Sanidad ha dado la razón de que había que ser prudente, había que adoptar medidas en el momento que había que hacerlas y fueron contundentes, y que después había que establecer una serie de medidas y de instrumentos para que las comunidades autónomas, que son las que tenían la gestión sanitaria, pudieran ejercerla y pudieran gestionar la crisis y la pandemia en cada uno de los territorios. Yo creo que ha sido fiel a lo que establece nuestra Constitución, a lo que es nuestro modelo de Estado, de que hay un gobierno que establece una serie de medidas básicas y después hay otras administraciones, en este caso las comunidades autónomas, que tienen unas competencias y que tienen que ejercerlas, ¿no? Y yo creo que se ha demostrado que esa prudencia, esa forma de respeto, yo creo, incluso al adversario político, han demostrado que es una forma que la gente entiende de hacer política, ¿no? Que hay que estar en los momentos duros al frente de la gestión y tomar las decisiones que correspondan, pero también hay que hacerlo con un talante de moderación, de respeto, y las convicciones no se demuestran con confrontación, sino con saber hacer las cosas y respetar también al resto, ¿no? Salvador Illa se ha ganado la candidatura y también un aprecio general y una buena imagen solamente con ser, digamos, cortés con el adversario y tener buena forma. ¿Hasta qué punto crees tú que estaban ausentes estas formas delicadas y corteses en política, que está aumentando mucho también la desafección política, porque estamos asistiendo a debates muy descarnados, todo está politizado, todo se discute, las medidas técnicas científicas también están politizadas, son materia de enfrentamiento continuo? ¿Qué te parece a ti ese clima de crispación? ¿Cómo bajarlo? Si es que... Bueno, yo creo que todos deberíamos contribuir a bajarlo, ¿no? Cuando digo todos, los que estamos en el ámbito de la política, de todas las fuerzas políticas, también la sociedad en general. Yo creo que muchas veces desde la política o desde algunos ámbitos mediáticos también se ha contribuido a generar ese clima de crispación, y luego evidentemente creo que ha habido también una estrategia por parte de determinados entornos político-económicos en los que ha interesado generar esa crispación y esa desafección para pues cambiar las formas de entender las cosas, ¿no? Y ahí hemos visto la política como los populismos que aparecen en el centro de Europa o que aparecen en Estados Unidos, o cuando llega al gobierno Trump, y algunos métodos como hemos estado viendo de las fake news que aparecen, y que todo eso no perdamos de vista que está sustentado por determinados poderes mediáticos o políticos o económicos, ¿no? Yo creo que están haciendo daño a la sociedad, y que la gente pues lo que quiere es que se trate como una actividad más, con la misma normalidad que hay en cualquier actividad, y que se pueden tener diferencias, que se pueden debatir esas ideas y esas diferencias, pero que hay que hacerlo dentro de lo que son los límites que tenemos de la democracia, los límites que tenemos de la libertad, donde empieza la mía y acaba la del adversario. Yo creo que todo ese tipo de cuestiones que ampliamente han sido debatidas a lo largo de la historia en las sociedades democráticas tenemos también que ponerlas sobre la mesa para que, evidentemente, las normas que tenemos también haya unas normas mínimas, ¿no?, de cortesía en las que se puedan debatir las ideas, mantener las diferencias, pero no lleguemos a ese clima de crispación que yo creo que no genera nada positivo para la sociedad. Y hay mucha gente que está reclamando esos talantes, y por eso yo creo que la irrupción de Salvador Illa ha sido un poco disruptivo en la trayectoria que había de la política en los últimos años o los últimos meses en España, ¿no? Y bueno, pues yo creo que perfiles de ese tipo seguramente la gente los valora más. Después te preguntaré si Pedro Sánchez tiene un Salvador Illa para Andalucía o no, pero primero vamos a acotar un poquito el asunto principal, el asunto de salud pública. Ha hablado de las fake news, también mucha fake news, mucha confusión en torno a las vacunas, ¿no? Las cifras en Andalucía ya iban por 50.000 más o menos, ¿no? Estamos asistiendo a esa disputa entre la Unión Europea y las grandes multinacionales. Parece que no son bastantes. Qué mal, bueno. El ciudadano percibe que esto, primero, que íbamos muy lentos en la vacunación. Las comunidades pedían vacunas sin ser capaces de poner todas las que tenían. Después el gobierno, que si las compra, que si no, la Unión Europea centralizada. Hay mucha perplejidad, o sea, ¿por qué? Bueno, pero fíjate, yo creo que, dentro de que evidentemente... Los rusos vacunándose en los centros comerciales y nosotros aquí a dos velas. Sí, bueno,
Yo creo que esto tiene una parte positiva y otra negativa, ¿no? Por empezar por la positiva, hemos pasado de que no se quería la gente vacunar a algunos que se han colado, Sí. los caraduras que se han colado, que habrá que poner coto a eso, y en segundo lugar a que haya un ánimo de que se aumente el ritmo de vacunación, preocupación por si llegan o no las que están comprometidas, es decir, creo que la parte positiva es que al final se ha visto que la vacuna es una solución y que bueno, la población prácticamente ha aumentado de forma mayoritaria la aceptación a la vacuna, ¿no? Yo creo que eso es positivo. En segundo lugar, la cuestión negativa es que evidentemente hay acuerdos que parece que no están dispuestos algunas farmacéuticas a cumplir con los contratos firmados, en este caso por la Unión Europea, concretamente hoy con AstraZeneca, que es donde hay el litigio en este momento. Evidentemente es un tema contractual y de negociación que habrá que finalizar con esta farmacéutica, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí habrá que llegar a un acuerdo porque estas vacunas todavía no son las que tienen que llegar a partir de ahora a la Unión Europea y por tanto a España, y esperemos que se resuelva ese litigio, que la Unión Europea pues pueda llegar a un acuerdo con esta farmacéutica, y evidentemente habrá que seguir negociando con el resto de vacunas que se van aprobando para que se incorporen y podamos llegar a la estimación que había de en torno al 70% en el verano de personas vacunadas en nuestro país, en España. Los datos que tú decías, 258.000 personas ya vacunadas en Andalucía, 50.000 ya con la segunda dosis. Eso quiere decir que en una semana están inmunizados. Y si mantenemos este ritmo, yo creo que es un buen ritmo, evidentemente tienen que llegar las vacunas. Por tanto, lo que hay es que todos unirse en torno a la necesidad de que las vacunas se llegue a un acuerdo entre la Unión Europea y todas las farmacéuticas que en este momento están fabricando para que puedan llegar las que estaban comprometidas a Europa, a los países, por tanto a España y después a las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas tengan preparados sus dispositivos para administrar esas vacunas de manera que puedan ser efectivas las mismas, ¿no? Otra noticia positiva que además escuchaba esta mañana, ya solo con la primera dosis hay estudios que determinan que más del 50% de esas personas quedan inmunizadas o están siendo resistentes al virus. Por tanto, es una buena noticia, que ya incluso con la primera dosis está siendo efectiva para parar en más de un 50% los contagios. Evidentemente, lo importante es llegar a la segunda dosis y tener ese número de personas inmunizadas o ese porcentaje que se quiere alcanzar. Yo creo que este es el momento en el que estamos y que dos cuestiones. Negociación por parte de la Unión Europea con las farmacéuticas para desbloquear los litigios que hay y que se cumplan los compromisos adquiridos, y en segundo lugar que puedan estar preparadas las comunidades autónomas para administrar las dosis al ritmo que vayan llegando. Que el ritmo de vacunación sea rápido y que a los que somos insultantemente jóvenes nos llegue pronto también, ¿no? Aunque sea al final. Claro. Bueno, si hay algún dirigente o militante socialista, concejal o alcalde que se haya vacunado y tenéis noticias, sí, va a la calle, ¿no? Ya hay un acuerdo de la Dirección Federal de la suspensión de militancia cautelar, porque además es una decisión inminente en cuanto se tenga noticia, y evidentemente hemos llamado a la responsabilidad de todos los responsables y de todos los cargos públicos, Obispos, de todos. Obispos no tenéis en la militancia, ¿no? No creo, bueno, tampoco tenemos una parte de cristianos socialistas, es decir, que no está cerrado, pero yo creo que hay que llamar a la responsabilidad. Poca ejemplaridad pública esa gente en general, la solidaridad, ¿no? Y en primer lugar tenemos que ejemplarizar. Porque los protocolos deberían estar claros para quiénes, porque hay casos de confusión, por ejemplo, se han vacunado a administrativos del Servicio Andaluz de Salud en Granada. No digo que no tuvieran derecho, pero creo que difícilmente, si están en oficina, aunque dicen que pueden sustituir de vez en cuando a sanitarios, yo creo que hombre, de sentido común, ¿no? Sí, pero eso, yo creo que para justificar algunas cuestiones se está forzando mucho la interpretación de los protocolos. Los protocolos, sin ser exhaustivos al límite, son muy claros. Y los protocolos establecen que las primeras fases son las personas que estaban residentes y los trabajadores de la residencia. Y en segundo lugar, los sanitarios en primera línea. Y en primera línea está muy claro que son aquellos que están atendiendo a enfermos. Y ya está. Y después irán los siguientes. Que creo que está muy claro. Todo lo que se quiera exprimir esa interpretación es un poco forzada. Por tanto, los protocolos están claros y lo que hay que hacer es cumplirlos y dejar de buscar justificaciones que no son, entiendo, en este momento apropiadas, ¿no? Por tanto, nosotros desde el PSOE lo hemos dejado claro, llamamos a la responsabilidad de todos los cargos
cargos públicos y de toda la ciudadanía para que sean solidarios y evidentemente respetuosos con los protocolos aprobados. Y en segundo lugar, evidentemente, advertir que desde el PSOE seremos implacables en la aplicación de la resolución de la Dirección Federal de suspender de militancia a aquellos que se hayan saltado los protocolos y hayan accedido a la vacuna. Es un tema muy delicado, de mucha susceptibilidad entre la ciudadanía, por tanto sí. hay que ser ejemplarizantes en ese sentido. Bueno, hoy ha habido pleno en el Ayuntamiento de Málaga. Uno de los asuntos, casi el que ha monopolizado la sesión, ha sido ese proyecto de rascacielos para el puerto de Málaga, esa torre, ¿no?, promovida por una empresa catarí, por unos fondos de inversión. Bien, el tema está en absoluta ebullición, hay un gran debate social, ha habido un manifiesto firmado por 300 intelectuales, gente de la cultura de toda España, oponiéndose, también hay mucha gente a favor, muchas argumentaciones. Bien, el alcalde ha tumbado en ese pleno la propuesta del Grupo Socialista de que se hiciera una consulta popular, un referéndum. A mí me gustaría que nos explicaras cuál es la postura del Partido Socialista respecto a este proyecto, porque, por hacer una breve historia, al principio el Partido Socialista estaba bastante a favor y muchos cargos públicos defendieron ese proyecto. El presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, era del Partido Socialista, el portavoz municipal, Daniel Pérez, se mostró a favor, pero después el PSOE ha ido modulando un poquito su apoyo, ¿no? Daniel Pérez, en una entrevista en La Opinión de Málaga, dijo que era partidario, hace meses ya, de estudiar que tuviera menos altura. Finalmente parece también que hay otros socialistas, por lo que se ve en las redes, que no son tan partidarios, o por lo menos de echarle una pensada, como se dice ahora, y finalmente el Partido Socialista se ha descolgado con la propuesta de una consulta ciudadana o popular. ¿Qué piensa el Partido Socialista de ese proyecto tan discutido? Sí, bueno, en primer lugar, el Grupo Socialista es el que está, en este caso, manteniendo la posición, porque es un tema claro de diseño de ciudad y por tanto, tiene que encajar dentro de las propuestas que el Grupo Socialista, en este caso el portavoz, el candidato a la alcaldía, Dani Pérez, ya estableció en nuestro programa electoral de aquellos proyectos que fueran generadores de oportunidades y económicos. El Partido Socialista los incluiría, pero evidentemente tienen que ser equilibrados en la sostenibilidad y en el entorno en el que ese tipo de proyectos se puedan realizar. Esa ha sido la posición que mantuvo desde el inicio, y por ello este es un proyecto que, pese a que se aprobó en un primer momento, siempre se condicionó a una serie de propuestas que desde el Grupo Socialista se requirieron y se incluyeron. El tema, como tú decías, de limitar el impacto visual que el mismo tenía, limitar la altura, el propio basamento, es decir, una serie de cuestiones que reclamamos de mejoras en el proyecto para que pudiera tener la aprobación por parte del Grupo Socialista. Y en segundo lugar, también pedimos que se avanzara en el consenso social, que no se podía tener proyectos de este tipo sin un amplio consenso social que pudiera concitar la aprobación o en torno a ese proyecto, y evitáramos la polémica que al final siempre iban a ser contraproducentes en proyectos que quisieran ser emblemáticos en la ciudad. Eso es la posición del Grupo Socialista, que hemos visto en este tiempo. No sabemos todavía, porque no se ha visto el expediente, si se ha tenido en cuenta las cuestiones que introdujo el Grupo Socialista. Por tanto, estaremos primero a comprobar si eso ha sido así. En segundo lugar, no se ha avanzado en el consenso social. Creemos que es un proyecto que no se ha intentado reconciliar con la ciudad, con el entorno y con la sociedad en general en Málaga. Por tanto, creemos que ha ido para atrás, que ha generado mayor polémica, ¿no? Y por eso hemos introducido algunas cuestiones, como en este caso el Grupo Socialista, de que se podía establecer una consulta, bueno, o al menos avanzar en ese consenso social. Son las propuestas que hemos estado abordando. En caso de que no se hagan, pues se determinará cuál va a ser nuestra posición, pero evidentemente no queremos proyectos que sean generadores de polémica, que creen en ese impacto en los entornos y que no trabajen por intentar encajarlo dentro de esos entornos y también dentro de lo que es el consenso social o ciudadano. Evidentemente, la consulta ciudadana o avanzar en generar mayor consenso entre la sociedad son cuestiones que va a exigir el Grupo Socialista. ¿No te parece que las consultas ciudadanas son también un poco como dejación de funciones? Es decir, los representantes públicos tienen también que mojarse, sí, y que votar ante esa o consulta, desvotar, ¿no? Ante esa consulta habrá que exponer cuál es la propuesta que uno tiene, ¿no? Yo creo que la consulta es una forma también de avanzar en la participación. Yo creo que... Pero parece que Dani Pérez era más partidario de una consulta sin postura previa, ¿no? Sino a ver qué dice la ciudadanía.
¿Tú crees que hay que ir a una consulta con postura? La consulta es una exigencia para que el proyecto, de alguna manera, se tenga que adecuar a mejorar el contexto, el consenso, bajar la polémica, bajar los impactos que puede tener. Eso evidentemente es una cuestión que debe abordarse, ¿no? Entonces es una manera de entenderlo, ¿no? Y evidentemente de que se integre en lo que es la mayoría de lo que piensa en este caso la gente, ¿no? Bueno, creemos que puede ser una solución, evidentemente no tenemos la única solución que pueda haber, pero creemos que se ha perdido un tiempo magnífico en que se pueda avanzar en ese consenso. Y aquí hemos tenido ejemplos de cómo el ayuntamiento se ha opuesto a determinados proyectos porque decía que no generaban consenso. El metro al Hospital Civil, el trazado del metro al Hospital Civil. El ayuntamiento se opone a ese trazado porque dice que no había consenso social, ¿no? Y varía el trazado y lo propone soterrado, veremos a ver cuándo lo vemos, pero esa es la propuesta que hay. Bueno, pues en este caso parece que ni quiere buscar consenso, ni quiere buscar evitar los impactos o las polémicas que se está generando, y el Grupo Socialista tiene claro que no quiere proyectos que sean, que de alguna forma condicionen el futuro económico, de desarrollo o incluso de impacto visual o paisajístico en la ciudad de Málaga, ¿no? Y esa es la postura que tiene el Grupo Socialista. Muy bien. Un proyecto que sea integrador y un proyecto que genere un mayor consenso social. Eso es lo que va a defender, y veremos si se han atendido las propuestas que se habían hecho desde el grupo y en todo caso expondrá claramente cuál va a ser la posición que vamos a mantener. Muy bien. Bueno, no hay día que no nos desayunemos sin una proclama en contra de Susana Díaz o a favor de que dé un paso atrás, o un paso al lado, o un paso adelante si está al precipicio, según algunos. Está en controversia esta candidatura. Tú eres un acreditado susanista, ¿no? Yo soy un acreditado socialista por el tiempo que llevo aquí, vamos, no tengo otra etiqueta. ¿Crees que habrá primarias? Bueno, creo que debe haberlas y que con toda seguridad las va a haber, porque además ¿Crees que Susana Díaz es la norma aprobada del partido? ¿Crees que Susana Díaz es la candidata adecuada para el Partido Socialista en las autonómicas andaluzas? Primero, es un derecho que tiene ella, como cualquier otro militante, pero ella en este caso porque además ganó las elecciones autonómicas, eso no tenemos que perderlo de vista, y se han ganado todas las elecciones que se han celebrado en Andalucía desde ese momento, y es la secretaria general y es la actual es tu candidata portavoz. ahora, tú apuestas por ella. Bueno, cuando llegue el momento, yo lo que sí tengo claro es que cuando llegue el momento tendremos que decidir, y tendrá que decidir ella y quien quiera dar el paso, y que tiene el derecho totalmente de hacerlo, es más, y creo también que se lo ha ganado. Pero llegará el momento y habrá el momento en que tengamos que abrir el debate. Lo que sí creo es que no debe ser en este momento, porque ni hay congreso convocado, hay un mandato que tiene que terminar cuando termine o cuando se convoque el próximo congreso, y lo que ha hecho el Comité Federal es aplazar hasta el mes de octubre el Congreso Federal, y a partir de ahí vendrán los siguientes. Por tanto, creo que hay que esperar al momento procesal, como dicen en el ámbito jurídico, oportuno, pero es que además creo que el momento político también es oportuno, y no creo que en este momento que estamos social y en la gestión de la pandemia tengamos que abrir una cuestión que tendrá su momento y que será cuando llegue. Bueno, pero al ciudadano también le interesa quién va a dirigir un partido, quién nos va a representar, llegar, o quién puede dirigir yo lo entiendo, la autonomía, ¿no? Yo lo entiendo, pero yo estoy completamente seguro de que la gente tiene mayor preocupación en este momento por qué va a pasar con la pandemia, cómo vamos a terminar con esta crisis, y vamos a iniciar la recuperación en el año 2021, y eso es lo que ha propuesto el Comité Federal, y es lo que dijo el secretario general y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Comité Federal que se celebró el pasado sábado, que lo afrontemos con unidad y evidentemente que lo afrontemos con todas las garantías democráticas que tiene este partido para elegir los nuevos dirigentes y los nuevos proyectos a partir del próximo Congreso. En eso es lo que estamos, y es lo que yo le he pedido a la militancia en Málaga, y es lo que vamos a trabajar. Hemos leído varias crónicas sobre un encuentro de Susana Díaz con los secretarios provinciales o los contactos periódicos que mantiene con ellos, y parece que hay muchos que ya son claramente levantiscos o contrarios a ella. ¿Tú crees que ya tiene una mayoría nítida Susana Díaz entre el socialismo andaluz? Yo te digo que yo he estado en esas reuniones y en ningún caso he visto nada. ¿Le habéis dado calor los 8? Nada, no he visto nada en ese sentido de que se hayan levantado contra. Yo creo que al revés, que se hace un análisis muy certero de lo que es la realidad, del trabajo que tenemos que afrontar y que estamos haciendo en cada una de las provincias, que cuenta con todo el apoyo en este momento para seguir gestionando el partido, y que evidentemente
evidentemente cuando llegue el momento del paso y estaremos donde cada uno quiera estar democráticamente, pero evidentemente que tiene el apoyo para gestionar esta crisis, para seguir llevando las riendas del partido, y cuando llegue el momento se decidirá, ¿no? Pues yo creo que se ha ganado ese derecho y que puede hacerlo bien y que puede ganar en Andalucía para poder gobernar. Estamos viendo cómo muchos dirigentes socialistas, incluso militantes, están viendo la luz del sanchismo ahora, ¿no? Estamos viendo algunas conversiones. ¿Tú cómo crees que va ese ritmo de conversiones? Porque no sé si va a llegar con tanto unanimidad Susana Díaz. Ya hay mucha gente que te dice, es que perdió el gobierno después de 37 años, cosa que no te decían antes, pero está cambiando el clima de opinión en el PSOE en contra de Susana Díaz. Bueno, yo creo que habrá pensamientos para todo. Yo creo que hay mucha gente que mantiene de que se ganaron las elecciones en el año 2018, nadie lo puede poner en duda, que se han ganado todas las elecciones que se celebraron posteriormente, que se han celebrado en Andalucía, que ya se hizo una actualización, una renovación del proyecto, que evidentemente en estos años se ha adaptado el trabajo que tenía que hacer el grupo parlamentario a una oposición de lo que es el gobierno de la derecha en Andalucía, y que llegado el momento ya se verá lo que se hace, ¿no? Pero yo creo que la gente, yo no veo que haya una principal preocupación que no sea ahora mismo terminar con la crisis. Mira, los alcaldes están centrados en el trabajo que tienen que hacer en sus pueblos, con la preocupación que tiene por el desempleo, por la crisis económica que está generando la pandemia, por la preocupación por el aumento de los contagios en sus pueblos. Los que están en los distintos ámbitos de los parlamentos y los congresos, igual. Yo creo que esa es la preocupación que tiene en este momento la gente, y vamos a centrarnos en eso. Llegado el momento, este es un partido de larga tradición democrática, en la que sabe que se confrontarán proyectos, se confrontarán ideas, se confrontarán personas, y vamos a decidir los mejores en cada momento, y espero que acertemos para que la gente lo pueda de alguna manera luego reconocer y pueda mantener esa confianza en el Partido Socialista. Y lo que está claro es que aquellos que son elegidos cuentan con el respaldo de toda la organización, porque esa es la esencia de la democracia en un partido, que se confronta, se elige, y todo el mundo tiene que respaldar al que se elige porque lo ha elegido la mayoría. Y eso es lo que está pasando con Pedro Sánchez como secretario general a nivel federal. Aquí se confrontaron ideas, hubo un proyecto que salió ganador y todo el mundo ha trabajado en ese proyecto y para ese proyecto. Yo creo que eso es la grandeza de las organizaciones. Si no, sería entrar en una anarquía de ideas, de proyectos que no fortalecen las organizaciones. Y organizaciones débiles hacen débiles también a la sociedad para la que trabajan, ¿no? Las fuerzas políticas, las organizaciones políticas son unos instrumentos democráticos de la sociedad para mejorar y para avanzar. Y por tanto creo que tenemos la obligación de que esta herramienta que es el PSOE de la ciudadanía sea lo más fuerte posible, y para ello tenemos que trabajar unidos, evidentemente, y democráticamente elegir los mejores. En eso es en lo que nos vamos a empeñar en esta etapa, y es lo que yo le pido a todos, trabajar desde la unidad para fortalecer el proyecto y para ser una herramienta útil a la ciudadanía, a la sociedad, para seguir avanzando. ¿A ti te gusta más María Jesús Montero, Felipe Sicilia o Susana Díaz? Yo creo que cuando llegue el momento que cada uno elija, pero vamos a tener la oportunidad de que podamos tener un proyecto fuerte en Andalucía, no lo debilitemos antes de tiempo. Esa es mi obsesión y es por la que voy a trabajar. Sin olvidar los mirlos blancos, claro. Yo ya te digo, seguramente, si tenemos mucha gente buena, pero creo que la gente tiene también que saber confiar en que este partido es un partido que cuando toma una decisión apoya a los que han sido elegidos para que sea más fuerte la organización en su conjunto, y ganamos todos, no nos olvidemos. En los partidos o en las organizaciones divididas la gente no confía. En aquellos que sean fuertes, unidos, dentro de la pluralidad y de la libertad democrática en la elección, pero en la unidad es lo que hace fuerte a las organizaciones, y este partido ha demostrado que lo es. Muy bien, José Luis, nos hemos pasado ya de tiempo, pero la conversación estaba singularmente interesante. Un placer, José Luis, muchas gracias. Nada, encantado, y espero no haber aburrido a nadie, y que estamos aquí para cuando lo queráis. Te emplazamos para que nos acompañes otro día, José Luis Ruiz Espejo, secretario provincial de los socialistas. Gracias. Bueno, nosotros vamos a retomar ahora, después de una pausa, nuestra tertulia. No se vayan, hasta ahora.
Bueno, pues ya nos hemos atizado un Málaga con José Luis Ruiz Espejo. Ha sido una conversación interesante. El final también nos interesa particularmente porque él ha mostrado su talante tranquilo y su sentido común cuando hemos estado hablando de la pandemia, del ritmo de vacunación, etcétera. Pero al final hemos hablado de asuntos orgánicos que no son lo prioritario, decía él, que no es lo que más interesa al ciudadano, aunque les rebatíamos cariñosamente diciendo que, claro, que hay tiempo para todo y que también es de interés ciudadano quién va a dirigir, claro, los designios de las grandes formaciones políticas y por ende de las instituciones, claro, y quién nos va a gobernar, ¿no? Es bastante interesante saber a quién se le puede votar o no en unas futuras elecciones. Bueno, Laura, José Luis Ruiz Espejo siempre se ha caracterizado por ser susanista, ¿no? Y ahora estamos viendo que hay algunos secretarios provinciales que no dan su apoyo tan decidido a Susana Díaz. No hay día en el que no nos desayunemos con alguna proclama en contra de Susana Díaz, muchos dirigentes que han venido a Andalucía, artículos de opinión, claro, Ábalos, Celi, en fin. Es muy interesante porque él decía, que creo que lo que tienen que decir los líderes políticos ahora, sobre todo lo orgánico, que esto no toca, que es el momento de luchar contra la pandemia, pero bueno, la designación de Illa como candidato del PSC a la Generalitat no deja de ser un asunto orgánico y que no me digan que no tiene interés desde luego para todo el país, ¿no? Bueno, en otra escala y en otro orden de valores, la designación del candidato del PSOE a la Junta es desde luego un asunto que para el PSOE es crucial, pero para los andaluces también lo es. No olvidemos que el partido que ha ganado las elecciones históricamente y que ha gobernado pues casi 40 años, ¿no? Es curioso y me parece un cargo tremendamente complicado de desarrollar y por más que vosotros, que tú hayas intentado sacarle punta, son políticos que tienen una gran capacidad de manejarse en el limbo, ¿no? Y cuyo futuro laboral depende de no mojarse abiertamente hasta que no ven la orillita cerca. Entonces era fácil estar con Susana Díaz cuando era la evidente ganadora, siempre fue difícil estar con Pedro Sánchez porque la orilla estaba muy lejos, pero aún así algunos se lanzaron. Es cierto que el PSOE es el mejor partido para ver las discrepancias, sí, internas. Yo siempre lo digo aquí, siempre lo digo en mis clases, es un partido que se pelea con las puertas abiertas, pero él defiende que luego tiene la capacidad de cerrar las puertas, de coser, ¿no? Decía, va a coser, sí, las heridas y salir adelante. Yo creo que ahora el PSOE andaluz está más abierto que nunca y veo ciertamente difícil coserlo con soluciones tradicionales y no veo el encaje de Susana Díaz ahora mismo cuando hay desde tantos frentes, desde los que se ha sido tan susanista y que se ha sido tan conservador dentro del partido, no sé cómo va a encontrar ella, lo veo ciertamente difícil. Por eso mismo que comentabas de que decía José Luis Ruiz Espejo que el Partido Socialista puede tener discrepancias, pero que después, una vez que se saldan, en unas primarias, pues van todos a una. Pero ¿no crees, Domi, que por eso mismo canta más esa discrepancia que colea todavía entre Susana Díaz y Pedro Sánchez? Porque en otros sitios ya se han cerrado las heridas, o ya se ha encontrado un candidato, o ya no hay liderazgos discutidos, pero la candidatura a la presidencia de la Junta y la Secretaría General del PSOE andaluz es lo que está más en cuestión en el PSOE federal ahora mismo, ¿no? Pedro, tu problema no soy yo, eres tú. No hay más que hablar. O sea, el ser humano tiene unos códigos y probablemente en aquel debate de las primarias Susana Díaz traspasó una frontera, hombre, arropada por el ímpetu de su carácter, que es de una visceralidad, en fin, conocida, ¿no?, que la caracteriza en muchos sentidos, y eso a veces tiene un peaje. Cuando el perdedor, contra todo pronóstico, se convierte en ganador, en el ganador más correoso de la historia política en nuestro país, no solo gana, sino que resiste, en vez de resiste gana, fue al revés, gana y luego resiste, claro, y vuelve a ganar. Mientras no se borre eso de la hemeroteca o la videoteca, es argumento sobrado, y fíjate, no entro en hacer otro argumento sobrado para que Pedro Sánchez se quite de encima a alguien que le ridiculizó directamente con argumentos que no eran ya de política o de en fin. Y eso va a estar ahí siempre, esa herida va a supurar siempre. Pero ¿no os parece que a lo mejor Susana Díaz, que ha aprendido de la experiencia, aquel meeting con todo el aparato junto a ella, ¿no?, todos los dirigentes,
y todo lo histórico para perder, todo eso para perder. Ahora parece que va a dar la vuelta y parece que va a ir ser la outsider, porque como se sigan pronunciando más gente cada vez del aparato en su contra, es que va a parecer que ella es la outsider, ¿no? Vivimos en la política del relato, entonces ahora ella puede vender perfectamente esto. O sea, he renacido, ahora soy la que está fuera del aparato del partido. Soy el mirlo blanco, soy la esperanza. Yo no sé cómo lo va a hacer. Pedro Sánchez tiene la capacidad de meterse en todos los charcos y de hacer está jugando muchas partidas de ajedrez simultáneamente, como no puede ser de otra forma, pero siempre hace la jugada más inesperada. El nombramiento de ella descabalgando el Ministerio de Sanidad a mí me pareció difícilmente defendible, pero oye, lo defienden con una solvencia estupenda, ¿no? Y ahora yo creo que de la misma manera tendrán pensado alguna jugada para dinamitar la expectativa de Susana Díaz, que puede ser promoviendo un candidato andaluz, o sea, que esté actualmente trabajando en Andalucía, porque cuando un líder gana hace una estructura organizativa a su imagen y semejanza, y Pedro Sánchez ha ido limando y dando forma a ejecutivas autonómicas y provinciales donde el sanchismo se ha impuesto, o trayendo a alguien desde Madrid. Entonces, también pienso e intento ponerme en el lugar de una persona que se ha dedicado a la política con la ferocidad, la intensidad y la capacidad de Susana Díaz durante toda su vida, la difícil salida por la puerta de atrás. Entonces está ahí aguantando y resistiendo con uñas y dientes y con los resortes que le quedan dentro del partido, que no son pocos, y esa espina clavada de haber perdido el gobierno andaluz, nada menos, ¿no? Después de 37 años. Claro, y además los más cercanos a ella, ante esa espina, cuando se le pone en evidencia, responden una y otra vez, y no están falto de razón, que en realidad ya no perdió, pero no recuerdan que Arenas ganó. Quiero decir, en ese sentido... Sí, con el doble de diputados que ha sacado Juanma Moreno. Es sí, decir, pero el que gana es el que forma gobierno, no el que tiene más votos. Estamos en una democracia parlamentaria y la ponemos... Es difícil formar gobierno con ningún partido. La ponemos en evidencia, esa democracia parlamentaria, efectivamente, cuando nos interesa, los números nos favorecen, cuando no, esto es la dialéctica de siempre. Claro. Y a eso también estamos todos un poco cansados, no solo a aguantar un año de pandemia. Yo, respecto a lo de outsider que decís, yo creo que no puede serlo, porque el outsider tiene que tener ese carácter del renacido, tiene que tener, tiene que tener cierto... no sé, cierta imagen de outsider. La frescura que tuvo Pedro Sánchez, ¿no? Y Susana nació del Leviatán, nació del vientre, digamos, del chavismo, fundamentalmente. Chavismo en el sentido de Chávez, no hablo de Chávez con Z, por favor. ni lo pretendo, ni lo pretendo. Nació del vientre un poco de los 19 años de gestión y presidencia en Andalucía de Manolo Chávez, y luego de ese hilo de continuidad así extraña de Griñán y tal. Luego ella no tiene, tampoco es demasiado joven para parecer ya, digamos, fuera del relato. Tú hablabas del relato. Yo personalmente creo que Susana, en parte por méritos propios, ya está finiquitada. Fíjate cómo le dan la vuelta a ese argumento. Acuérdate que hace unos días nos decían off the record, un dirigente socialista, que Susana Díaz no es que proceda de ese entorno, sino que es la que los ha quitado de en medio, que es la que los ha renovado. O sea, es que aquí hay argumentos para todo. Sí, bueno, yo puedo ocupar media tertulia en decirte por qué creo que eso es sencillamente una vuelta de tuerca inadmisible, ¿no? Pero no me voy a gastar, sencillamente mi opinión en lo que pueda valer, Tampoco es, pero bueno, como tú me traes, sin duda. No, mi opinión es que Susana... Además se está incrementando tu fama no esta semana. No tiene, te lo agradezco, pero... Ahí hay mucho relato también como parte del sabéis, ¿no? Tu fama nocturna es conocida por este programa, quiero decir. Lo fue, y sobre todo lo fue. Pero ahora la matinal también. Como diría el alcalde, ¿no? Lo fue, sobre todo lo fue. Estoy de acuerdo con tus palabras. Bueno, vamos a escuchar al sin par Curro Troya y su Arde Troya. Vamos. No ha podido ser. PSOE y Unidas Podemos han perdido esta mañana la votación con la que pretendían una consulta popular sobre el mamotreto que Paco de la Torre quiere perpetrar en el puerto. El alcalde no quiere que los malagueños nos pronunciemos en un referendo porque sabe que seguramente lo perdería. Así que en tiempos en los que podemos hacer casi cualquier cosa con nuestros teléfonos móviles,
hay quien prefiere no conocer la opinión de los ciudadanos para poder así campar a sus anchas. Y que me perdonen los que me insisten en que Paco es un demócrata convencido, aunque venga de los últimos estertores del franquismo, que lo colocó a dedo como presidente de la Diputación allá por los primeros 70, cuando el ahora alcalde coqueteaba con la hija del gobernador civil de turno. Así pues, tendrá que ser el Consejo de Ministros el que se pronuncie sobre esta aberración urbanística que quieren desarrollar sobre un muelle que ha reducido ya su vida útil a la cuarta parte por la mala calidad de los elementos constructivos. Le toca a PSOE y Unidas Podemos ser consecuentes, además de socios en el Ejecutivo, y no aprobar en la Moncloa lo que sus propios dirigentes locales cuestionan en Málaga. Escribía días atrás Guillermo Busútil que el paisaje es la conciencia de lo que somos, de forma que es fácil concluir que muchos de nuestros concejales no tengan conciencia alguna de lo que son. Incluso es muy posible que, como vemos a diario con el asunto de las vacunas, solo vayan a sus mezquinas conveniencias y no al interés general para el que fueron elegidos y que en este caso es el paisaje como patrimonio de todos. Termino. La apropiación de los bienes públicos que alguien tiene a su cargo o disposición por razón de sus funciones tiene un nombre: malversación. Si entendemos que se están apropiando de un bien público como es nuestro patrimonio paisajístico para que un privado lo modifique a antojo, es fácil entender que están malversando con nuestra ciudad. Ya es hora que abramos los ojos y nos rebelemos contra aquella máxima de Augusto Monterroso y que cuando despertemos de este mal sueño, el dinosaurio franquista no esté todavía allí, o al menos no esté su forma de hacer urbanismo a la carta para quien ponga dinero a costa del interés público. Retomamos ya nuestra tertulia después de oír a Curro y sus alusiones a los dinosaurios. Bueno, ha hablado de la Torre del Puerto, que es un asunto también con el que hemos charlado con José Luis Ruiz Espejo, el secretario provincial de los socialistas, y que está muy en boga, ¿verdad? Hoy Domi se ha tratado en el Pleno y parece que el alcalde no toma en consideración la propuesta de la izquierda de una... No era el alcalde, no, José María, de quien se hablaba para saber si se iba a aprobar o no el órdago de la oposición, ¿no? Sino de Juan Casá. Pero vamos, si alguien dudaba que Casá iba a votar con el gobierno, pues ya está, yo creo que con eso queda zanjado. Lo dudaban quienes pensaban que por hacerle la puñeta a Ciudadanos, Casá se iba a desmarcar en asuntos como este, aunque fueran contra su propio sentir, ¿no? Pero ¿cuándo ha ido? Y no se trata de sentir, se trata contra sí mismo. ¿Cuándo ha ido Casá contra sí mismo? Bueno, no se me ocurre en ocasiones. Bueno, pues mira, os voy a contar una cosa. Ocasiones con dos S. O casaciones. O casaciones, sí. Es que deberíamos dedicarnos un poco al humor para quitarle gravedad a esto, porque... pero yo esta mañana he escuchado en las noticias de que en la Diputación se ha votado una moción contra los políticos que combinando a los partidos cuyos cargos electos se saltaran la lista de vacunación a instarles a dimitir, y Casá ha sido el único que ha votado en contra. O sea, fíjense ustedes, que tiene sentido que este hombre esté con su cargo a solas, porque ha sido el único. No sé yo qué argumento habrá esgrimido para sostener... O se ha vacunado o piensa que... a lo mejor se ha vacunado. O piensa que los no adscritos son la élite, o José Luis... Albert Rivera lo defendía, ¿eh? Albert Rivera defendía que los políticos tenían que vacunarse pronto. Y Ana Rosa que se vacunara el rey. El rey, entonces yo creo que Casá, se vacune Ana Rosa. Pero es Casá está en la... Ha dicho a José Luis Ruiz Espejo le hemos arrancado el compromiso de que si pilla a algún cargo socialista vacunándose, lo va a hacer dimitir de inmediato. No, José Luis Ruiz Espejo lo único que no va a denunciar es que pille a algún socialista comiendo mantecaos con aceite de oliva de la perla de Antequera de pistacho. Que es algo cuyo descubrimiento yo le agradeceré siempre a José Luis. Bueno, dicho esto en la clave de broma, el problema de la estrategia de vacunación probablemente no sea opinar si se deben o no los responsables públicos vacunar. A lo mejor es razonable el debate, pero es que no es el debate. Había un plan de vacunación y sigue estando vigente. Y quienes se saltan el plan de vacunación no pueden utilizar ahora un debate nuevo
para que sea un lenitivo contra su actuación. No sé si pero lo- a mí alguna de las excepciones, a lo mejor no me parecería mal que se vacune en una primera instancia al jefe de los ejércitos. Pues es lo que te estoy diciendo. Me parece que una persona Pues, con la puede ser. suficiente capacidad Claro. de decisión sobre No, y nuestras debe- vidas, claro, y que debe estar sano. Y si no- Otra y si cosa no- ya es que, como dice Albert Rivera, que hubiera que vacunar a los Pero es que responsables no, públicos. pero Pues es que no se aprobó eso. No. Como no se aprobó eso, insisto, no utilicemos la idoneidad probable, que a lo mejor yo también en ese debate digo que es idóneo que se vacunen primero los jefes de Estado, pero no utilicemos ese debate devenido como lenitivo para justificar que se ha hecho mal por parte Bueno, el del gobierno- GEMAD, por ejemplo. Claro, el gobierno extremeño, con solo cambiar una frase de la norma que regía el protocolo, ya se podía entender con cierta ambigüedad que altos cargos del gobierno también estaban en esa primera fase. Pero no cambien la frase después, vuelvo a lo mismo. Por tu interés, porque se han hecho las cosas mal. Cámbiala y después vacuna, cuando se apruebe, pero no antes. Pero ¿qué pasa por tu cabeza para ser médico, consejero de sanidad y vacunarte con esa jeta y decir después incluso que no crees en las vacunas? Que esos son los ejemplos que Bueno, estamos viendo. Es que el caso de Melilla a mí ha Claro, sido el que más, bueno, de Ceuta, de perdonadme Ceuta. que me lío, perdón, de Ceuta ha sido el que más, el de más me ha Murcia. exclamado, que ha dicho, yo es que yo ni me vacuno porque a mí no me gustan las vacunas, que ese señor trabaja en sanidad. Yo... La dificultad peor, bueno, la cosa se complejiza, mejor dicho, porque, como dijo nuestro ínclito consejero, ese culillo, que también os digo que a mí me alegra de vez en cuando que los políticos nos salpiquen el diálogo tan institucional con esta alegría. Ese culillo que sobra, no hay un protocolo sobre cómo aplicarlo. Y entonces cada una de las comunidades tiene la opción, y ese culillo no es nada desdeñable, porque al final es o sea, en vez de 5 salen 6, es un porcentaje importante. No hay un protocolo, porque es algo inesperado, sobre cómo aplicarlo. Entonces se ha combinado a las comunidades a que cada una lo autorice y lo aplique de la mejor manera posible. Eso no se puede almacenar mucho tiempo, tú citas a 20 personas y finalmente tienes 24 vacunas. ¿Quiénes son esos 4? Entonces hay un margen en el que yo creo que, bueno, el sentido común me dice que siga la lista igual, ¿no? Pues si los primeros son sanitarios, pues llama a 4 sanitarios más. Pero realmente a mí... hay casos que me generan dudas, como habéis dicho, del jefe del ejército. O sea, hay personalidades de la vida pública cuya gestión es fundamental y creo que tendría un sentido entenderlo dentro del protocolo de vacunación, si así lo recogía, pero a mí que un consejero se salte esto y que se resista a dimitir, me parece de una falta de ética tan atroz, porque es un recurso limitado. O sea, no es que te den un trato de favor por ser consejero en el sentido de invitarte a comer, son cosas que no son correctas, o regalarte algo. No es que el recurso es limitado. Tenemos ahora mismo, de hecho, en la Unión Europea una batalla contra las farmacéuticas que no están cumpliendo el suministro. O sea, es tan demandado, tan necesario, hay tal demanda social, que es de una desvergüenza que se hayan perdido unos límites éticos, que te hagan ver que eso no es correcto, que no sé dónde tienen los pies nuestros políticos, los que se la han saltado, por supuesto, y los que lo justifican. Culillo, a mí me parece muy bien, creo que se desvió el debate. Claro, yo creo Culillo está muy bien. lo agradezco, son Culillo está palabras muy que bien. la gente Me entiende. da igual, me da igual. Pero vamos a ver, ahí están los idiotas que se burlan de ese argumento por el acento andaluz. Bueno, claro. Y luego está también la crítica política. A mí me encanta que se exprese con esa sinceridad y ese desparpajo. Está muy bien. Pero hay una cosa. La multinacional avisó que en sus viales había una sexta dosis Eso es. si Sí, se usaban es las cierto, jeringuillas es que no- adecuadas. A eso iba, a Que eso no iba. tenemos Cierto. jeringuillas. No solo eso, vamos a ver. No solo tenemos las Eso se jeringuillas sabía. adecuadas. No solo eso. Efectivamente, Es que se eso cobran. se sabía. Bueno, sí. No, pero por bueno, eso- sí, no, es que se cobran. Es que te cobran por 6 vacunas, no por 5. Claro. Y si tú has pagado pero- por 6 vacunas y las has perdido, luego la remesa que viene siguiente, como no subas Pero tu falta la de, puja, tu falta van a de venir previsión, menos. tu Cuidado, que falta aquí de hay más tela que previsión cortar. de no tener esas jeringuillas que pueden aprovechar la última dosis. Claro, porque todo esto no Que ha fue habido que llegando... comprarlas. Claro, Se todo sabía, esto que no fue sabía, llegando Sabía. poco a se poco. sabía. Claro, todo esto no fue llegando poco a poco. En respecto a los culillos del consejero, a mí me parece estupendo lo de los culillos, que me da igual. Fijarse en exacto. No, el problema está en que valoró el 20% de vacunas que se habían perdido por no tener las jeringuillas como algo relativamente falto de importancia. Sin embargo, un acierto desde mi punto de vista del gobierno andaluz, que fue hacer una reserva para la segunda dosis por si no llegaban las vacunas suficientes, que también se criticó mucho en el sentido contrario. Yo me equivoqué, porque Dije, creía bueno, que era una espérate. excusa
para Bien, justificar el ritmo lento. Dijeron que había sido un 20% de las vacunas recibidas las que se habían quedado en la reserva para esa segunda dosis. Y ahí el 20%, la misma proporción exactamente de vacunas, sí pareció más que suficiente, sí pareció relevante. Pero luego cuando el 20%, que es el mismo porcentaje de vacunas, de las que se han perdido al no tener las jeringuillas adecuadas, se perdían, no parecía relevante. Yo eso sí se lo reprocharía al consejero Aguirre. Lo del culillo, no. Bien, y respecto a lo de las vacunas, es importantísimo aprovechar todas las dosis. Insisto, se nos ha informado luego de que es que el laboratorio las factura. Entonces, vamos a intentar que no nos pasen más estas cosas. Claro, en previsión también de no tener la jeringuilla adecuada. Es que Que también... se han puesto todas las vacunas y que está parando el sistema. No. Se corrige a Aguirre. No se han puesto todas las dosis. En Andalucía todavía quedan dosis para seguir vacunando esta semana, de forma que se pueda unir con las siguientes que tengan que venir. No estamos sin dosis. Bueno, no se han puesto el 99%. Hasta donde yo sé, tal como se está estableciendo la cantidad de dosis semanales, faltan dosis. O sea, faltan dosis. Pero no se han puesto el 99%. Pero es que están faltando en toda España, en toda Europa, pero si no es que falten solo en Yo Andalucía. no Si Andalucía de tiene las la dosis que le compra envían. centralizada. Yo lo estuve leyendo detenidamente. Si Andalucía porque no va me mal acuerdo. en el reparto, iba ya hace no, 2 ya o 3 días al 90% de lo que había recibido y anoche vi que el 77% que yo sabía que venía. Ahí Se va a quedar sin suministro un mes, No, si el dicen. problema La presión está especialista. ahí. Eso es un escándalo lo que puede pasar, que espero que no pase, porque si no se puede poner la segunda dosis, imaginaos lo que nos puede ocurrir, vacunar para nada. Bueno, no, para nada no, porque se ha demostrado que con la primera dosis se produce una gran inmunización de las personas que la tienen puesta. Hasta Pero donde es yo he perder, leído puede llegar al 50%. Eso no es, o sea, no podemos no ir inmunizados. No, quiero decir No que esto es podemos. una tragedia, Pero es más grave. contenida, Es más grave. contenido por las personas que se la han puesto. Israel va a vacunar a todos sus 9 millones de personas. Y lo va a hacer en tiempo récord. Y Gran Bretaña también. ¿Qué se van a ir los turistas británicos a las playas de Israel? ¿Por qué no pensamos lo que hay aquí detrás también? Como no haya turismo, estamos muertos. Ya, bueno, pero es que Israel- Este año, la Costa del Es como Sol. compararnos con Nueva Zelanda, son estados pequeños, ricos. No, y cuidado, españoles todos cuidado. grandes, No, ricos. vamos nos podemos comparar con Israel. Vamos a ver, todos tenemos nuestra esperanza en que estuviéramos, como ha dicho el presidente del gobierno, ¿no? El 70% ya inmunizados en verano. Es que Moreno Bonilla Ahora dijo mismo en su primera estaríamos- comparecencia que él apostaba por un 50%. Pero o sea que es pero muy que da difícil. igual, Pedro Sánchez ha dicho un 70, Moreno Bonilla un 50, que da igual, pero que vamos a tener un 14 según las nuevas cifras para las vacunas que van a venir, porque se nos dice o que no se fabrican, o que no se han pagado, o que el contrato de Gran Bretaña era anterior, etcétera. Hombre, aquí hay una lucha clara de intereses, muy clara, en la que la Unión Europea ahora mismo, frente, por ejemplo, a los argumentos que está dando Boris Johnson a los suyos, ha perdido. Esto es grave, esto hay que recomponerlo como sea. Esto es francamente grave, y para el modelo turístico nuestro mucho. Claro. Lo primero es que habría que cerrar la frontera por la cepa británica, pero lo segundo es que como el turismo británico se resienta, que es nuestro principal mercado emisor, la Costa del Sol y sus parámetros económicos van a morir este año. O sea, es de máxima gravedad. Estamos a Y jueves luego, 28 de y enero, luego- Loma, a jueves 28 de enero. Hoy viene en un diario nacional que la cepa británica científicamente se comprueba que tiene una mayor mortalidad y que es más agresiva. Entonces, vamos a barajar. Es que están pasando cosas. Funciona contra todas las cepas también, es el lado. Yo me he estado Eso leyendo. no se sabe, Sí, Laura, sí se perdona, sabe, sí no se sabe. se Yo sabe, también lo Laura. leí en un Me diario de gustaría tirada mucho que nacional. eso fuera así, no se Yo también lo sabe. leí en un diario de tirada nacional. Pues entonces habrás leído un diario de tirada nacional que contra la sudafricana no sirve, ¿no? No, leí Igual que lo he vale hecho contra yo la en el sudafricana mundo, y ¿no? contra la europea. Bueno, yo he Madre leído mía. otro Bueno, pues periódico. entonces, a ver, entonces tendremos que ir comprobando hemeroteca a hemeroteca. Yo no voy a comprobar que me lo digan los científicos, yo lo que me diga me lo creo. No, Yo son sí los estaba científicos leyendo, los que he dicen estado eso en el leyendo periódico. mucho sobre el tema de por qué se han paralizado la recepción de vacunas y claro, nos enfrentamos por encima de la carga política que esto pueda tener, que es lo que a los ciudadanos nos llega, el problema de que la empresa que se comprometió y que va a ganar muchísimo dinero, como no podía ser de otra manera, porque está proveyendo de lo que más necesita la ciudadanía ahora mismo,
todas las pruebas que se habían hecho durante toda la fase de los ensayos, la producción de vacuna era muy limitada. Ahora no tiene capacidad de producir al ritmo, o sea, se producen 100 millones de vacunas al año, o producían 100 millones de vacunas al año, y ahora están produciendo, o se le ha pedido que produzcan 100 millones de vacunas al mes. Entonces, claro, es difícil producir una cosa viva, que no es cortar tela, que no es empaquetar leche, en un tiempo récord. Ellos se escudan en que tienen el compromiso con Inglaterra antes que con Europa. Lo que le tiene que la Unión Europea fuertemente y vehementemente conseguir es que si hay una merma de la producción sea equitativa entre los dos destinos, ¿no? Porque el presidente o el director de la compañía decía: yo soy francés, el dueño de la compañía es sueco, somos plenamente europeos, ¿qué más querríamos? Yo creo que hay mecanismos para que la Unión Europea presione para que sea equitativo la merma de vacunas que recibimos, ¿no? Los europeos y los ingleses. Las multinacionales de los laboratorios ya sabemos que no son filantropías, que lo que quieren es ganar dinero. Bueno, pero bueno... En este caso está justificado, desde luego. Está justificado, claro, pero la Unión Europea se supone que un club de países, si no ricos por lo menos, no pobres, podría tener esos mecanismos para negociar que el suministro fuera mejor. Bueno, pues ya... Estamos fuera de tiempo. Laura Teruel, muchas gracias. Gracias a vosotros y que los ciudadanos sigamos cumpliendo y si podemos un poquito más. Nomi del Postigo, muchísimas gracias, como siempre. Una ultimilla cosa, las mascarillas, por favor, las mascarillas. Pongámonos las mascarillas que protegen. Todo. Es las importante. Buenas, por favor, las buenas. Es importante. Y el gobierno que las baje de precio. Por cierto, en los colegios hay nuevas recomendaciones, ¿no? Sí, las hay, sí. En el colegio público de mi hijo recibimos rápidamente una circular donde se ha dicho que los niños tienen que ir a ser posible con FFP2 o mascarillas que estén claramente homologadas en su seguridad. Y las de tela, es verdad que las de tela hay algunas que tienen un filtro aparte, que se pueden utilizar, pero es un filtro que no ocupa nada más que el cajoncito del filtro. Hay algunas de tela que sí cumplen el 90% de filtrado, pero no son las de filtro. Y Alemania y Francia ya no nos permite subirnos en transporte público, sino es con la FFP2, etc. nosotros y que cumplan los que mandan, por favor. Que las bajen de precio, por favor, que no nos pase como siempre que vayamos detrás de la lógica. Con estos consejos y ruegos nos quedamos. Cuídense. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches.